ninguna escuela te lo va a decir y es algo que es súper importante porque hay una realidad. Hay mucha gente que nunca va a poder ser tripulante de cabina. Nunca. Y eso no te lo dice nadie. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Estoy muy contenta porque este video es sobre cómo ser tripulante de cabina en Argentina, precisamente en Buenos Aires. Yo oficialmente ya terminé mi curso de tripulante de cabina, así que quería hacer un video comentando sobre cómo es el curso, dónde lo puedo hacer, qué tengo que tener en cuenta, si es muy caro, cómo son las materias. Hay un montón de cosas que yo no sabía, hay un montón de cosas que me fui enterando a medida que iba haciendo el curso y hay un montón de cosas que siento que nadie te las dice y que son súper, súper, súper importantes para la gente que elige esta profesión, este camino. Espero que este video le ayude a alguien o si le es interesante a cualquier persona, bienvenido sea. Así que vamos a ver cómo fue todo este trip, este viaje a ser tripulante de cabina. Bien, vamos a empezar en dónde lo hice. Yo lo hice en la IAC, que es el Instituto Argentino de Aviación Civil. Tengo todo anotado acá. Hay un montón de escuelas para hacer el curso de tripulante de cabina. Personalmente yo elegí esta por cercanía. Me quedaba cerca de mi casa y dije, bueno, lo hago. Y hay algo que sí quiero que quede muy en claro, que no toda la gente te lo dice, que la escuela, no importa la escuela que elijas, habrá escuelas mejores, escuelas peores, pero hay algo que sí es fundamental con todas las escuelas en donde lo hagas, y es que la escuela tiene que estar registrada en ANAC. ANAC es la Administración Nacional de Aviación Civil, que es básicamente lo que regula toda la actividad aeronáutica civil de Argentina. Bueno, eso lo regula ANAC. Entonces, la escuela donde vos lo hagas tiene que estar registrada en ANAC. Si no está registrada en ANAC, esa escuela no te va a servir el curso. Quizás lo podés hacer y lo terminás y después cuando querés sacar tu licencia para ser tripulante de cabina te van a decir, mira, la escuela donde lo hiciste no está registrada, por ende no sirve. Así que eso es la primera cosa que les quiero decir. ¿Cómo me doy cuenta de esto o cómo lo puedo averiguar? Simplemente ponen en internet el nombre de la escuela que quieran y al lado ANAC. Por lo general las páginas, o sea, las escuelas tienen una página de internet en donde abajo de todo o arriba en algún lado va a aparecer ANAC, si es que está registrada. Si no está registrada en ANAC, no hagan el curso en esa escuela. Busquen otra, no importa que esté más lejos o quizás que esté un poco más cara. Lo importante es que tenga validez, porque si no, una vez que ustedes terminan el curso, lo que hayan hecho quizás no vale de nada. Bien, tema costo. Yo lo hice durante todo el año, lo hice de manera presencial. Sé que hay algunas escuelas que ofrecen de manera virtual. En mi caso yo lo hice presencial. Tuve que pagar una matrícula, inscripción al principio, que fueron de 70.000 pesos o 75.000 pesos. Y todos los meses, desde abril hasta diciembre, tuve que pagar 140.000 pesos argentinos. Por acá voy a poner cuánto sería eso en dólar al día de hoy, en dólar oficial. ¿Qué más? El tema de edad. En todas las escuelas que yo estuve buscando cuando empecé a buscar para poder hacer el curso, te piden que tengas 18 años como mínimo, o sea, los 18 cumplidos, y no hay una edad límite, como que no hay que tipo, no, hasta los 25 años aceptamos. No, la edad es 18 años para arriba. He tenido compañeras que tenían 30 y algo, y después tenía compañeras que tenían 18, 19, 20, 26 y demás. Así que mientras te muevas en esa brecha, y si sos más grande también, ¿por qué no? Vas a estar bien. Bien, algo más que quiero decir, que esto no lo dice ninguna, pero ninguna escuela, no importa donde sea que estén, ninguna escuela te lo va a decir, y es algo que es súper importante porque hay una realidad. Hay mucha gente que nunca va a poder ser tripulante de cabina. Nunca. Y eso no te lo dice nadie.
Bien, ¿a qué va todo esto? Bien, hay algo que se llama CMA, que es el Certificado Médico Aeronáutico, que se necesita para poder tener la licencia y para después poder ir a trabajar a aerolíneas. ¿Por qué hay gente que nunca va a poder ser tripulante de cabina? Bien, el CMA, como dije, es un certificado médico en donde uno tiene que hacerse un montón de estudios médicos, como por ejemplo una audiometría, un análisis de sangre, electrocardiograma y un montón de estudios. ¿Qué pasa con todo esto? Hay gente que tiene enfermedades base que hace que nunca va a ser apta para poder ser tripulante de cabina. Esto es algo que no lo dice nadie y esto es algo que yo me di cuenta una vez que ya estaba finalizando el curso, porque este CMA yo lo hice cuando ya estaba terminando mi curso. Y es una realidad y es bastante cruel, si se quiere, porque hay mucha gente que tiene su sueño de ser azafata, cabin crew, tripulante de cabina y sin embargo por cuestiones médicas nunca lo va a lograr, nunca lo va a poder hacer. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para saber si voy a ser apto o apta para poder ser tripulante de cabina? Lo que les recomiendo es lo siguiente: empezar el curso en la escuela que ustedes quieran y hacerse el CMA ni bien puedan, ni bien tengan la posibilidad de hacérselo, háganselo. Hay mucha gente que se hace este certificado médico una vez que ya finaliza el curso y ahí se da cuenta de que no puede ser tripulante de cabina y hay mucha gente que lo hace al principio y ahí se da cuenta que por X motivo, obviamente de salud, no va a ser apto, entonces decide no hacer el curso. Y empecemos con el tema de las materias. La primera materia que tuvimos fue conocimientos aeronáuticos, que la amé. Siento que esta materia me hizo amar la aviación y entenderla. Básicamente conocimientos aeronáuticos es entender por qué funciona un avión, cómo funciona un avión, las partes que se necesitan. Hay algo que me di cuenta de la aviación en sí, es que cada cosa que uno ve en un avión tiene un porqué y un para qué. Cada cosa que uno ve en el avión es funcional. Y por eso la aviación es uno de los métodos de transporte más seguros porque están pensados al detalle. Cada cosa tiene un porqué y eso es algo que aprendí en conocimientos aeronáuticos. La verdad que la materia me pareció hermosa como primera materia, así que la verdad es que esta materia la disfruté un montón. Bien, vamos con la siguiente materia, que fue inglés aeronáutico. Yo acá voy a hacer un parate y voy a contar varias cosas que nadie les va a decir. Voy a hablar de mi caso en particular. Yo soy profesora de inglés. Hice el profesorado, me recibí de profesora. Hoy en día trabajo en colegios bilingües, trabajo con una persona de Estados Unidos que no habla nada castellano. Entonces, yo estoy acostumbrada a hablar el idioma. Para mí no era un problema el idioma inglés en sí. Pero algo que sí me di cuenta cuando estaba buscando escuelas para poder estudiar era que en todas decían: no hace falta saber inglés. Si no sabes inglés, no importa. Anótate igual, estudia igual y no pasa nada. Que esto es algo que me llamaba mucho la atención, porque si te pones a pensar, la aviación en sí está muy, muy relacionada con el inglés. Todo el mundo sabe que el inglés es hoy en día un idioma universal, es una lengua franca que es usada por un montón de gente para poder comunicarse. Ahora, que una escuela te diga: no necesitas saber inglés para poder aprobar el curso, es verdad. Porque tuve compañeras que no sabían inglés y que aún así aprobaron la materia inglés aeronáutico. Ahora, la pregunta es: ¿necesito saber inglés para poder aprobar el curso de azafata? La respuesta es no, porque si estudias un poco, lo vas a poder aprobar. Quizás necesitas un recuperatorio, más tiempo, lo que sea, pero al fin y al cabo lo vas a aprobar. Ahora, la otra pregunta que creo que es muchísimo más importante es la siguiente: ¿yo necesito saber inglés para poder trabajar como azafata, como tripulante de cabina? Y ahí la respuesta es sí. Esto es algo que muchos profesores nos dijeron y mucha gente conocida me dijo, que hoy en día una persona
va a cualquier aerolínea de acá de Argentina y si no sabe hablar inglés, esa persona directamente no es ni siquiera tenida en cuenta para una selección. No es tenida en cuenta. El inglés en la aviación es excluyente. Entonces, mi recomendación es, si no saben inglés, estudien inglés. Por más que la aerolínea esté en un país en donde la lengua madre sea castellano, como por ejemplo en nuestro caso o en mi caso, no importa. La aerolínea pide que las personas sepan hablar inglés. Entonces, si sos una persona que quiere estudiar esto, pero no sabe inglés, mi recomendación es hacer el curso y en paralelo hacer un curso de inglés. Bien, la próxima materia fue obligaciones y responsabilidades. En esta materia básicamente vimos todas las cosas que nosotros, los TCPs, tenemos que hacer antes, durante y después del vuelo, porque nuestro trabajo no empieza cuando cerramos la puerta del avión y nos vamos. No, nuestro trabajo empieza muchísimo antes. Una de las cosas que tenemos que saber es, bueno, básicamente todos los sistemas de seguridad, cómo manejar distintos artefactos para poder cumplir con nuestra mayor obligación y nuestra mayor responsabilidad, que es velar por la seguridad del vuelo. En esta materia vimos conceptos como por ejemplo briefing, que es una especie de reunión que se hacen entre todos los TCPs que van a viajar en un avión. Se nos da la lista de pasajeros, las cosas que tenemos que tener en cuenta, si hay personas con discapacidad, si hay, no sé, menores viajando solos. La verdad es que el trabajo en sí de TCP tiene muchísima responsabilidad, pero muchísima responsabilidad. Y hay un montón de cosas que quizás uno nunca las pensó, porque claramente son cosas que uno no ve, uno solamente ve a la azafata o al tripulante sonriendo y solamente eso, o dándote una taza de té, una taza de café. Y la verdad es que hay un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer y que la verdad es ahí yo siento que con esta materia me di cuenta de lo importante que es estar bien instruido para poder hacer bien tu trabajo. Seguimos con procedimientos de emergencia. Procedimientos de emergencia fue, creo que, una de mis materias favoritas. En esta materia vimos, por ejemplo, el sistema de oxígeno, cuántos oxígenos hay, tubo de oxígeno, las máscaras de oxígeno, cómo funcionan, por qué caen, cuándo tenemos que usarlas, cuándo no tenemos que usarlas. Otra cosa que también vimos fue, por ejemplo, el tema de los matafuegos, cómo actuar si hay, por ejemplo, un incendio en cualquier parte de la aeronave. Otra cosa que también vimos fue, bueno, los chalecos salvavidas, cómo funciona el tema del tobogán cuando hay que hacer ¿cómo se dice? Un escape de emergencia. La verdad es que en sí esta materia me pareció increíble. Siempre nos decía la profesora, ojalá nunca tengan que usar todo esto, ojalá nunca tengan que, no sé, evacuar la aeronave, pero si bien, como les decía antes, los aviones son el medio de transporte más seguro que existe hoy en día y sin embargo uno tiene que estar preparado para saber cómo actuar ante distintas situaciones y por eso procedimientos de emergencia la verdad es que es una materia que te enseña a actuar, te enseña a estar siempre presente en el aquí y ahora. Hay un concepto muy clave de esta materia, de toda la materia en sí, de toda la carrera en sí, digo, es la conciencia situacional, el estar presente y el decir, si sucede esto, yo sé que tengo que hacer esto, esto y esto. Si sucede tal cosa, yo sé que tengo que hacer pa. Y algo que nos enseñan también es a tratar de no quedarnos paralizados. Hay mucha gente que ante un procedimiento de, no sé, de emergencia, ante una evacuación, se paraliza. Y la idea es que eso nunca, pero nunca pase. Entonces es como que nos estamos entrenados para, no importa lo que pase, nosotros sabemos cómo actuar. Los TCPs saben que si pasa esto, ya sé que tengo que hacer esto. Porque, como les dije antes, nuestra responsabilidad mayor es velar por la seguridad del vuelo. Y eso quiere decir velar por las vidas de todas las personas a bordo.
de todas las almas a bordo. Esto es otro concepto que también se habla. En aviación se habla de almas a bordo. Pasajeros, tripulación, pilotos, todos. La idea es que todo el mundo llegue donde tiene que llegar, y si pasa algo, los tripulantes tenemos que estar capacitados para saber cómo actuar. Por eso esta materia la verdad que fue una de mis materias favoritas. Bien, seguimos. Transporte de mercancías peligrosas. La materia en sí te enseña más que nada a estar atento a el tipo de cosas que a veces los pasajeros quieren llevar a bordo y detectar si esto que quieren llevar es peligroso o no. TCPs, tenemos que saber que hay cosas que los pasajeros no pueden llevar, y sin embargo nos contó el profe que hay mucha gente que se sube al avión con cajitas extrañas y que van así como medio teniendo cuidado de que nadie le toque la caja, y después se dan cuenta que está tratando de transportar algo muy peligroso que puede poner en peligro la seguridad del vuelo. Hay muchas veces que la gente quiere transportar cosas y no sabe que son peligrosas, y hay muchas veces que hay gente que quiere transportar cosas que sabe que no puede y sin embargo lo intenta. Si pasa, pasa. El verdadero si pasa, pasa. Otra materia fue psicología, que fue también una de mis materias favoritas. Esta materia habla un poco de la mente del TCP. Hay mucha gente que quiere ser tripulante de cabina para conocer el mundo, para viajar y demás, y esa sería como toda la parte linda, pero hay una realidad que esto no, o sea, muchos profesores nos dijeron que uno cuando ya tiene muchos años de encima de vuelo y muchísimo estrés, pasa que uno se empieza a agotar y se cansa mentalmente. Yo creo que no hay nada peor que estar cansado mentalmente, porque uno puede estar cansado físicamente y siento que, no sé, dormís un poco y ya estás bien, pero cuando estás cansado mentalmente, no importa la cantidad de horas que duermas, vas a despertarte y vas a seguir cansado porque tu cabeza está cansada. Entonces, en esta materia en psicología lo que veíamos era, por ejemplo, la adaptación al vuelo que tenemos los tripulantes, la desadaptación también a veces que pasa, de cómo lo viven los tripulantes, también esta presión de decir, bueno, quiero tomar todas las horas de vuelo que pueda, entonces nunca cumplo con mi horario de sueño necesario, total, mi cuerpo sigue, y sin embargo ese tipo de cosas y el no estar tan despierto hace que uno pueda perder esta conciencia situacional que les decía hace un tiempito, y perderse de ciertos detalles que al fin y al cabo pueden ser detalles que nos pueden costar muy caros. Cuando uno está cansado mentalmente no reacciona de la misma manera como podría reaccionar cuando uno ya está descansado, que está tranquilo, sin estrés. Entonces en esta materia lo que veníamos en psicología es a detectar este tipo de cosas. Y medicina. Medicina es una materia que la verdad es que acá fue cuando yo dije, hay gente que no va a poder ser nunca tripulante de cabina por esta materia. Básicamente acá lo que vimos es cómo reacciona el cuerpo a tantos pies de altura. Uno sabe que por la presión que tenemos allá arriba, el cuerpo no reacciona de la misma manera acá. Nosotros estamos, o sea, nuestro cuerpo está como preparado, por así decirlo, para vivir a esta altura, a esta presión, y sin embargo nosotros estamos mucho más arriba, entonces el cuerpo reacciona de distintas maneras. Por eso en medicina lo que vimos es a tener en cuenta este tipo de cosas que nosotros como TCP tenemos que hacer antes, durante y después del vuelo, de cada vuelo, y cómo uno se tiene que cuidar a su propio cuerpo, no solo la cabeza, como por ejemplo en psicología, también tema de cuerpo, cómo uno tiene que cuidarse para poder cumplir con este trabajo, y también para darse cuenta cuando uno necesita quizás un parate y decir, bueno, me está pasando esto y necesito encargarme de esto para después seguir con mi trabajo como lo venía haciendo. Como les dije, en esta materia fue cuando yo dije y pregunté, de hecho, tipo, profe, ¿hay gente que nunca va a poder ser TCP si tiene tal enfermedad? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no te van a aprobar el CMA. Seguimos con primeros auxilios. Primeros auxilios fue la materia. Yo creo que de todas fue la materia. Primeros auxilios básicamente es aprender a
hacer RCP, aprender a tomar la presión, aprender a nada, a este primer acercamiento hacia una persona que no se siente bien, tanto de manera física como puede ser, no sé, por ejemplo, un ataque cardíaco, el hacer RCP, o también como puede ser el acercarte a una persona que quizás sentimentalmente no se siente muy bien y acompañarlo. También otra cosa que vimos, que esto no lo va a saber mucha gente, y se los quiero mostrar, que es que nosotros también aprendemos, a ver, no somos médicos, y esto quiero que quede muy en claro, no somos médicos, pero lo que debemos hacer es cómo actuar ante un parto de emergencia. O sea, si una mujer, tiene su bebé en un avión, los TCPs estamos entrenados para poder asistir a esa mujer durante su parto. Me parece loquísimo. Otra cosa que también sabemos hacer, y gracias a esta materia, es, por ejemplo, cómo tratar una fractura o cómo tratar una hemorragia, cómo tratar, por ejemplo, quemaduras de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. La verdad es que esta materia me pareció increíble, y te enseña un montón de cosas que puedes usar no solamente si vas a ser tripulante de cabina, sino puedes usar en tu día a día. Y voy a aprovechar esto para decirlo: todo el mundo tiene que saber hacer RCP, porque con esto literalmente puedes salvarle la vida a cualquier persona, a una persona adulta, a un niño, a un bebé. Es necesario que todo el mundo se instruya en esto, y la verdad que me parece increíble que los TCPs sepamos hacer tantas cosas. ¿Quién lo iba a decir, no? Pero sí, la verdad que sí, esta materia la verdad que me encantó, el profesor fue un amor, así que nada, esta materia es una de mis favoritas y la van a disfrutar un montón. Bien, vamos con la última materia, por así decirlo, que es supervivencia. Nosotros tuvimos supervivencia modo acuático y modo terrestre. Me acuerdo patente, y voy a poner imágenes, que la supervivencia acuática la hicimos claramente en una pileta, y fue un día de lluvia, lo cual lo hacía épico, épico. ¿Por qué? Lo que hacemos básicamente es tirarnos a la pileta y tratar de subir gente a una, ¿cómo se llama? A una balsa, no sé, hacer un círculo entre todos. O sea, básicamente es tratar de estar entrenado para, si en algún momento de nuestras vidas, que espero que no pase, nos caemos al mar, al agua, donde sea, podamos ser capaces de saber cómo sobrellevar esa situación. La verdad es que a mí me encantó. Y por el otro lado, la parte terrestre, bueno, nos enseñaban cómo hacer, por ejemplo, un refugio, cómo prender fuego, cómo filtrar agua. La verdad es que estas dos materias, algo que nos dijeron los profesores es que se siguen dando en los cursos para hacer TCP, se siguen dando. Sin embargo, ellos sienten que dentro de unos años no van a ser necesarias, porque hoy en día es muy poco probable que pase algo y que uno se quede, no sé, varado en el desierto, o pase algo y se caiga en la selva, porque como les decía antes, la aviación es el medio de transporte más seguro de todos. Entonces es como que ellos mismos nos enseñaban, no sé, cómo armar un refugio, y nos decían, igualmente piensen en esto. No, hoy en día es muy poco probable que esto pase, pero bueno, nos tenían que enseñar eso y nos lo enseñaron. Pero la verdad es que es una materia bastante divertida. Los profesores no me cayeron nada bien, pero la verdad es que vale la pena, y uno tiene que ponerle el cuerpo. Literalmente ahí le tuvimos que poner el cuerpo, las ganas y muchísimo más. Así que esta materia está muy buena, muy buena. Bien, creo que ya dije todo lo que tenía para decir de las materias. Creo que no faltó nada, espero. Pero hay una cosita más que quiero comentar, que es básicamente el perfil del TCP. O sea, ¿qué necesito yo? ¿Cómo necesito ser para poder ser TCP, tripulante de cabina? Ustedes, si trabajan para una empresa, tienen que pensar que van a ser la cara visible de la empresa. Yo voy a ser la cara visible de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesito ser? Necesito ser amigable, necesito ser una persona
extrovertida, que pueda hablar, que pueda tener un tono de voz que se la escuche, que no importa la edad que tengas, si sos pasajero, no importa si estás viajando por negocios o por ocio, yo necesito poder llegar a vos de una manera amigable y necesito expresar o que vos me tengas confianza a mí. Entonces, ¿cómo necesitas ser una persona para poder ser TCP? Necesitas ser una persona extrovertida. Con esto no quiero decir que seas el payaso de la vida y que seas, no sé, la persona que llega a un lugar y que todo el mundo se te queda mirando. No. Pero hay algo que yo me di cuenta y que te lo dice un montón de gente, que es que si sos una persona que es muy tímida, que cuando habla está como así, o que la voz está como, hola, ¿cómo estás? No, necesitas poder ser una persona que transmita confianza y que sea una persona que no importa si te tengo que decir algo bueno, si te tengo que decir algo malo, yo sé que puedo ir con vos, necesito que me transmitas eso, esa energía. Y esto es algo que vi en muchas compañeras. Por ejemplo, en una de las materias nosotros teníamos que dar una clase y hay gente que no lo pudo hacer porque le tiene pánico hablar enfrente de mucha gente, porque cuando tiene que hablar la voz se le quiebra o habla muy bajito, o mismo o sea, no, body language, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es como así, todo como muy retraído. No, uno necesita poder demostrar que está preparado para lo bueno, para lo malo, y que tiene una voz que si te tengo que decir algo bueno o algo malo, es una voz que se va a escuchar, no una voz que estoy como así medio retraída. Por eso te digo, si sos una persona que es muy tímida, no estoy diciendo que sea malo, porque cada uno es como es y cada uno tiene la personalidad que tiene. Sí estoy diciendo que hay gente que si es así, si le cuesta mucho hablar o si es muy tímido o si no puede hablar enfrente de mucha gente, esto es algo que va a tener que trabajar. No es imposible, honestamente, no es imposible. Siento que con algunas, no sé, técnicas o con animarse a hacer cosas que por ahí uno no se anima, lo puede lograr y lo puede superar. Así que si sos esa persona que, no sé, es tímida o le cuesta algunas cosas, empezá a tratar de soltarte si esto es lo que realmente querés. Que, como digo, no es imposible. Hay gente que le cuesta quizás un poquito más, hay gente que no le cuesta absolutamente nada. Pero es eso, es cuestión de animarse y de decir, esto es lo que yo quiero, bueno, entonces voy a tener que, no sé, aprender inglés para poder ser azafata, bueno, lo voy a hacer. Voy a tener que tratar de no ser tan tímido para ser azafata, lo voy a hacer. Porque todo depende de lo que uno quiere. Si realmente querés esto y necesitas que, o sea, y sentís que tenés que trabajar en algunas cosas, trabajalas y anda por esto porque honestamente es una profesión hermosa. Yo aprendí muchísimo acá. Hay muchas cosas que me sirven en mi día a día y que me encantan. Y honestamente, ojalá el día de mañana vean esta cara, pero recibiéndolos en un avión. Así que nada, creo que voy a dejar el video acá. Creo que no tengo nada más para decir. Seguramente sí, pero nada, ya siento que hablé un montón. Si alguien ve este video y tiene alguna pregunta, algo que no dije, no mencioné y me la quiere comentar, bienvenido sea, lo voy a estar viendo, respondiendo, ojalá dentro de poco. Así que nada, espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido, que les haya, no sé, que les haya resultado interesante. Y espero verlos dentro de poco porque se viene un nuevo vlog de viajes. Así que nada, nos vemos ahí. O quien dice nos vemos en un avión, yo siendo su azafata. Bye.